Cuando nosotros nos ubicamos frente al Congreso Nacional y miramos de frente al edificio, vemos la bandera nacional sobre su cúpula, pero también tenemos a la derecha y a la izquierda abajo, sobre las calles Rivadavia y sobre Hipólito Yrigoyen, dos mástiles. El mástil de Rivadavia, cuando la bandera es izada, es que está sesionando la Cámara de Diputados. Y cuando el mástil de Hipólito Yrigoyen también está la bandera, es que sesiona senadores. Si nosotros, y esto es bastante conocido, si nosotros vamos hacia la Plaza de Mayo y nos colocamos de frente a la Casa de Gobierno, de espaldas a la pirámide, también vemos la bandera nacional todos los días. Pero ahí abajo, en la misma cuerda que sostiene la bandera, una banderola. Esa banderola, cuando está, que es muy pequeña, indica que está la presidenta en la Casa de Gobierno. Pero ¿qué es esa banderola? Es un campo celeste con el escudo nacional en el centro, y en cada uno de los extremos hay un sol como de la bandera. Los soles que son los grados de los generales, y esa composición indica el grado y función que tiene la presidenta por el artículo 99, inciso 12 de la Constitución Nacional, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Aire, Mar y Tierra. Esa banderola es izada cada vez que la presidenta ingresa en un cuartel, porque en cada cuartel está, por la tradición militar, la bandera de aquel jefe que es superior, el jefe de la unidad, el jefe de la brigada, ahora el jefe de la división, el jefe del arma. La presidenta en estos días, lo comentamos en otra ocasión, produjo decisiones en el campo de la defensa que son muy importantes y que tienen que ver, en su medida, con el proceso que estamos viviendo. Nombró ministro de Defensa al compañero Rossi, que es un cuadro político destacadísimo. Recordemos que, como la propia presidenta recordó en estos días, la Ley de Defensa Nacional indica que en todo aquello que el comandante en jefe, en este caso la comandante en jefe, no dispone, quien está a cargo es el ministro de Defensa, que de hecho sería, no digo si jurídicamente es así, el vicecomandante de las Fuerzas Armadas. Ha tomado medidas como la de promover a la subsecretaría de Tecnología, a una Secretaría de Tecnología y Producción, y transfirió ahí fabricaciones militares, que está junto al astillero Domecq García y a la fábrica militar de aviones Brigadier San Martín. Los nombres no son ingenuos, porque el astillero, que está acá en Buenos Aires, llevaba otro nombre antes, el del almirante que dirigía la Liga Patriótica, y fue reemplazado, ¿saben por quién? Y luego la fábrica militar de aviones lleva el nombre de ese brigadier que fue jefe, el último ministro de la Fuerza Aérea de Perón, y fue también gobernador de Córdoba por el voto popular y gran impulsor del desarrollo de esta fábrica, que fue un orgullo de la nación argentina. Y al mismo tiempo la presidenta creó una nueva secretaría dentro del Ministerio de Defensa, que es la secretaría relativa a trabajar todo el tema de las emergencias, que la intervención de las Fuerzas Armadas en este tema sea organizada de manera sistemática. El jueves a la mañana, en el Colegio Militar, la presidenta, en una ceremonia inédita, puso a cargo a los 4 jefes de los Estados Mayores, del conjunto, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Inédita porque no es siempre fácil que coincidan los relevos o los cambios de un jefe con el otro, pero aún cuando se inicia un gobierno, las ceremonias han sido separadas. En esta primera ocasión esto subraya aún más un rasgo distintivo del trabajo de política de defensa del gobierno, que es el desarrollo conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ahí estuvieron, en la plaza del Colegio Militar, en algo que los medios hegemónicos no mostraron, y debo decir que los nuestros mostraron pobremente, las 3 fuerzas y las especialidades de las armas, hombres y mujeres que son soldados voluntarios, suboficiales y oficiales.
Y hubo también algo muy original para la liturgia militar kirchnerista, que fue que los jefes que se fueron, en el Estado Mayor Conjunto, hacía 10 años que no era veterano de Guerra de Malvinas, el del Ejército hacía 6 años que estaba, el de la Fuerza Aérea 7, los de la Armada, por episodios que todos conocemos, tuvieron mucho menos. Y pudieron despedirse, algunos lo hicieron con palabras más extensas y otros con menos palabras. Luego, cuando se produjo la asunción de los otros jefes, también pudieron hablar. Algunos simplemente dieron la famosa orden cuando toman el mando de una unidad, o en este caso de una fuerza, de subordinación y valor. Y otros hablaron. El que más habló fue el jefe del ejército, general Milani. El diario La Nación, que es el principal instrumento del sistema para lavar la cabeza de las Fuerzas Armadas, señaló que habían sido apartados los demás jefes para hablar y que el único que había hablado era el jefe del ejército. Cuando se miente tan aviesamente sobre hechos que son puntuales, uno tiene que darse cuenta de la enorme importancia que tienen estos eventos, no solo para la nación, para nosotros y para la nación argentina, no para el diario que fue de Mitre. Entonces, en lo que se habló allí, destacó el discurso del jefe del ejército, que habló, por supuesto, de la Constitución Nacional, habló de los derechos humanos, habló 2 veces del proyecto nacional, agradeció, por supuesto, su designación por la presidenta, y está siendo sometido a una sistemática campaña de infamias, a la que también está sometida la nombrada embajadora en la OEA, la doctora Garré. También por uno de los que fue nombrado acá, uno de los radicales alvearistas, que en el Congreso se ha dedicado a sabotear todo lo que pudo, que fue poco, pero jodió bastante, la política de defensa nacional. Entonces, cuando hay esta campaña, tenemos que ver a dónde apunta. Si uno lee el diario La Nación de hoy, aparte de toda la crónica intencionada, está la columna de Rosendo Fraga, ideólogo de ese ejército liberal conservador, que alude a que por un lado este ejército está manejado por la inteligencia que habría sido represiva y al mismo tiempo es un ejército chavista. ¿En qué quedamos? La presidenta de la República pronunció un discurso notable sobre defensa nacional en el Colegio Militar, porque además de dirigirse con énfasis a las fuerzas, en su tono, en su presentación litúrgica y de mando, habló de los cambios que se han producido, y con una fórmula que yo no puedo repetir exactamente, pero sí su espíritu fue decirle: pasaron cosas trágicas y terribles en este país, esas cosas están siendo juzgadas, aunque no expresó esta palabra, todos sabemos qué es lo que está pasando con eso, pero ahora estamos en una nueva etapa, y aprovechó la circunstancia para decirle que estamos en una nueva etapa, que es la de la subordinación de las fuerzas al poder político, la de la defensa nacional en función de los intereses populares, democráticos, de la defensa de los recursos naturales, de la defensa del territorio y del respeto a la Constitución. Y también introdujo ahí en este día, de manera notable, el tema que está subrayado acá en esta Asamblea por la Bandera de la República de Bolivia, que es el tema de Evo Morales. Lo hizo con una energía, con una claridad y con una determinación ante las tropas de la nación para indicarles que esto era un ataque a la nación y un ataque a las fuerzas que están en la UNASUR, que están dentro del Consejo de Defensa Sudamericano. Había en esta situación, en esta ceremonia, un clima nuevo. Yo creo que nosotros no podemos salirnos demagógicamente de nuestro pensamiento y anular aquello que pensamos de los problemas pasados de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de un trabajo constante y cotidiano para que esa transformación sea definitiva. Y ni siquiera podemos pensar que la mayoría de los hombres de las Fuerzas Armadas están cercanos a pensamientos con lo que decimos acá. Pero también es cierto que hay muchos oficiales, jefes y generales y almirantes que sí están de acuerdo. Que algunos dicen, bueno, me dicen que me ponga todo lo que opina la presidenta, y yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dice sobre las Fuerzas Armadas, y otras en las que no estoy de acuerdo. Yo soy un soldado y me convocaron acá para servir a la patria y para obedecer, por lo tanto no tengo ninguna duda sobre esto. Creo que nosotros vamos a ver esta campaña extenderse mucho, y creo que nosotros tenemos que discutir
no que los militares están mal, sino que esta política de defensa está bien. Que le digamos también a la campaña cuando surja, a aquellos que quisieron, aquellos que se preocupaban como buenos liberales del militarismo, que si un militarismo y una desobediencia de las Fuerzas Armadas al poder civil ha sido eliminada, ha sido por muchas cosas, pero sin duda por el enorme esfuerzo de este gobierno. Por lo tanto, si quieren Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil, no se hagan kirchneristas, pero voten por los candidatos de este gobierno, que está planteando una política que también nos va a defender frente a estos terribles desafíos. El país tiene que tener una política de defensa, y esa política de defensa es una política defensiva, porque no vamos a atacar a nadie. Pero si llegan a pisar el territorio, ese ejército debe estar, y esas Fuerzas Armadas deben estar ubicadas en una posición determinada por la soberanía popular, en unidad con el pueblo, con la nación y con América Latina. Y eso es lo que significó el acto del otro día que encabezó de manera notable la presidenta. Gracias, Jorge.